Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Un cordial saludo a todos y qué privilegio nuevamente de tener un nuevo video con el deseo de que sea de bendición en nuestra vida espiritual en el tiempo actual que vivimos. Así que el privilegio de vivir en estos días es una gran bendición. El estar vivo actualmente es de mucha importancia porque nos ha tocado vivir en tiempos tan cruciales e importantes, y lo cual Dios está llamando la atención a el mundo entero y también a su pueblo. Así que no hay nada más. Un punto importante donde Dios ha dejado establecido de lo que ha acontecido y de lo que va a acontecer y de lo que está aconteciendo. Pero como estamos viviendo en el año 2024, entonces nos importa saber aún qué es lo que está pasando actualmente y qué es lo que vendrá más ya cerca en un futuro. Así que qué placer y qué gusto nuevamente de estar en estas horas compartiendo lo que es la profecía de Dios para beneficio de su pueblo, aún para todos nosotros como estudiantes y lectores de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que mi nombre es Edilcer Velázquez, con gusto y a compartir lo que Dios nos ha dado. Muy bien, entonces el punto de hoy que vamos a compartir es titulado Una predicción acerca de Asiria y de la iglesia de Dios. Y vamos a ir a Sofonías, capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Si ustedes noten y pueden ver que este versículo está con signo de admiración. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, hay de la palabra L y la A, la, tiene que ver mucho para entender lo que Dios está diciendo en Sofonías capítulo 3, versículo 1. Entonces, el antecedente del artículo la se encuentra en el versículo 13 del capítulo precedente. En esta se ve que la ciudad aquí señalada es Nínive, la capital de la antigua Siria. Ahora, para determinar si esta Nínive es actualmente la capital de la antigua Siria o alguna otra Asiria, entonces estudiaremos los versículos restantes de este capítulo, o sea, el capítulo 3 de Sofonías. Y comenzando con el versículo 2, y dice así: no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Dios, no se acercó a su Dios. Este versículo señala, querido amigo, queridos hermanos, el hecho de que la ciudad y la nación aquí mencionada tenían el privilegio de escuchar la voz de la inspiración, de conocer la verdad de Dios, pero no quisieron escuchar, no recibieron la corrección, no confiaron en el Señor, no se acercaron a su Dios. Ese es el punto que está diciendo Sofonías 3:2. Versículo 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. ¿Qué es lo que nos está dando a entender Sofonías? Entonces, la respuesta o la interpretación es esto lo que nos está dando a entender. Que sus príncipes, al ser como leones rugientes,
deben ser personas espantosas, quienes evidentemente piensan que pudieran hacer lo correcto. Sus jueces, como si fueran lobos nocturnos, están en negocios, no para ejercer juicio, justicia y rectitud, sino para atrapar y rasgar están esos jueces, para llenar sus guaridas con presas, aunque tengan más y no saben qué hacer con ellas, y que no dejan huesos para la mañana. Esa es la actitud de estos jueces y de estos príncipes. Ahora bien, Sofonías capítulo 3 y versículo 4, ¿qué dice las escrituras ahí? Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿Qué quiere decir este versículo 4? ¿Qué nos está dando a entender Dios en Sofonías capítulo 3, versículo 4? En el lenguaje de hoy, este versículo se leería: sus maestros son de corazón ligero. No son serios ni de mente sobria. Son frívolos. Son irresponsables y traicioneros. Sus ministros, en lugar de haber mantenido la iglesia limpia, la han contaminado y han violado la ley. La han declarado nula. Así vemos hasta ahora que la Asiria de este capítulo representa a gente que ha sido bien instruida, querido amigo y querido hermano, en las cosas de Dios, la ley y el santuario. Pero en lugar de obedecer al Señor, esta Siria, esta nación, estos hombres, estos jueces, estos príncipes, este pueblo, y de obrar con justicia y rectitud, han transgredido grandemente, han caído en el pecado profundamente, como ninguna gente pudiera caer. Sofonías capítulo 3 y versículo 5 dice: Dios en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio. Oh, lo que va a hacer Dios con esta gente. ¿Sí? De mañana Dios sacará a luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. A la vista del hecho de que Dios está entre ellos, deben estar bien informados. Esta Siria, esta gente, que a su debido tiempo Él les hará conocer su juicio a esta nación. Viendo todo esto, la única posible conclusión a la que uno puede llegar es que la iglesia de Dios en este país de Estados Unidos, y aún la nación de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido bendecido con el mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, el mensaje de 1888, el mensaje de 1930, el mensaje del segmento de los 144,000. ¿Sí? Y aún aquí en este país el Señor ha levantado la hermana White. Aún el mensaje del tercer Elías. Pero ¿qué ha sido? ¿Qué está pasando en este tiempo, en este país? La ley se ha falseado. El sábado se está transgrediendo. Y la iglesia, lo mismo estamos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Sofonías capítulo 3, versículos 6 al 8 dice: hice destruir naciones, sus habitaciones, sus torres están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije ciertamente me temerá. Recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos
se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por lo tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgar. Porque mi determinación es reunir las naciones. Oigan lo que dice la profecía. La determinación de Dios es reunir a las naciones y luego juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, dice Dios. Todo alrededor de mi ira, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Eso es lo que Dios va a hacer en esta tierra. El Señor mismo advierte que Él ha destruido a naciones antiguamente, que Él ha hecho sus habitaciones desoladas y hecho desiertas sus calles, que ha asolado sus ciudades hasta no quedar habitante. Él señala que hizo todo esto como una lección objetiva para el bien futuro. De modo que como una nación le temieran y recibieran corrección para que no fueran destruidas sus moradas. Pero a pesar de todos estos ejemplos que Dios ha puesto y ha dejado en las Sagradas Escrituras con las naciones, a pesar de todos estos ejemplos, se apresuran a corromper todos sus hechos. Así es, por lo tanto, hasta que el Señor se levanta para juzgarlos, reúne las naciones Dios, junta los reinos y Asiria recibe su castigo. 3 cosas importantes. Dios reúne todas las naciones, junta los reinos y entonces Asiria recibe su castigo. De esto podemos ver que la Asiria bajo discusión existe en el tiempo del fin, o sea, actualmente. El tiempo en que el grande y terrible día del Señor ocurre. Esta Asiria, por lo tanto, es un antitipo de la antigua Siria, igual que la Babilonia de Apocalipsis 17 y 18 es un antitipo de la antigua Babilonia. Interesante. Tipo en el pasado, antitipo en el futuro. Entonces, Asiria, señala la inspiración, es la ciudad alegre que está confiada. Uy, la que decía en su corazón, yo y no más. Sofonías capítulo 2, verso 15. La pregunta es, ¿qué nación o poder en estos últimos días habla como esta? ¿Qué nación, queridos hermanos? Solamente hay un superpoder hoy en día. Y daremos 7 características para que podamos entender quién es esa nación. Interesante. En este punto, hagamos una pausa por un momento y resumamos las características por las cuales se identifica a esta Siria moderna. 1. Como el hombre ve las cosas, es tan grande que no hay ninguna como ella. Está bien instruida en las cosas de Dios. Punto número 1. Punto número 1 de las características. Número 2. Es opresiva y que gobierna con dureza. 3. Ha contaminado el santuario y ha declarado nula la ley de Dios. 4. Ha acumulado riqueza buscándola como el lobo nocturno que sale tras su presa. 5. Alberga la iglesia de Dios. 6. Existe en el tiempo en que el Señor ha de manifestar
su poder y destruidor a las naciones impías. Séptimo, es una nación como Asiria, extensa, una nación de conquistas. Esas son las 7 características de la nación que tiene más autoridad en estos últimos días. No hay sino un pueblo bajo el sol que responde a todas estas descripciones. Y ese pueblo es, por supuesto, el pueblo de, escuchen bien, el pueblo de habla inglesa, en medio del cual está la iglesia adventista, y de cuyo medio el Evangelio y la Biblia fluyen a todas las naciones. Tan claro como el lenguaje puede exponer esto. La carga del profeta Sofonía es para el mundo cristiano de habla inglesa. En otras palabras, principalmente a los Estados Unidos, a EUA e Inglaterra. Así de simple. Dios le está diciendo ahora a la capital de Asiria, de hecho, estás haciendo todas estas abominaciones, pero no seguirás así por mucho tiempo, le dice Dios a esta nación. El tiempo está cerca, hermano, amigo, de que Dios vendrá a hacer juicio en esta tierra. Haz un alto a tus hechos absurdos. Sofonías capítulo 3, versículo 9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, porque les servirán de común consentimiento. La inspiración declara, por cierto, que después que Asiria reciba su castigo y después que los impíos sean sacados de la iglesia, entonces el Evangelio será proclamado en un lenguaje puro, en la verdad del Evangelio, que cualquiera que lo desee puede invocar el nombre del Señor, para servirle a Él con el corazón y el alma. Así es que solo aquellos que han resistido y superado la tentación de la fuerza del Todopoderoso, se les permitirá tomar parte en la proclamación de este mensaje del tercer ángel, amigo y hermano, al mundo. Cuando se intensifique hasta convertirse en un fuerte pregón. Review Herald, noviembre 19 de 1908. Sofonías capítulo 3, versículo 10 al 11 dice: de la región más allá de los ríos de Etiopía suplicarán. Etiopía actualmente es África. La hija de mis esparcidos traerán mi ofrenda, dice Dios. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte, dice Dios. Jeremías capítulo 3 y versículo 10 y 11. Entonces, cuando el Evangelio sea proclamado en un lenguaje puro, aún desde los confines de la tierra, el pueblo de Dios vendrá con una ofrenda para el Señor, habiendo removido a todos aquellos que se regocijan en su orgullo. La iglesia no será más altiva en ese tiempo. O sea que Dios viene a esta tierra tanto a dar su pago a la nación más influyente del mundo, y también a su pueblo, a su iglesia, a purificarla, a limpiarla, a todos los impíos que estamos ahí.
Sofonías capítulo 3, versículo 12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Dios. Es lo que dice Sofonías capítulo 3 y versículo 12. El hecho de que Dios deja en medio de ella un pueblo humilde y pobre es suficiente evidencia de por sí de que la purificación de la iglesia, o sea, adventista, nosotros, ocurre antes del milenio, antes de que Isaías 33 y verso 24 se cumpla, y antes de que Él restablezca su reino mencionado aquí. En Sofonías capítulo 3, versículo 13 dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien lo atemorice. Así que el remanente, aquellos que quedan después que la purificación ocurre, no pecarán más. Ellos por siempre de allí en adelante permanecerán sin mentira en sus bocas. Sofonías, capítulo 3, versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Un gran día está por venir para los justos, un día terrible para los impíos. Nosotros, por lo tanto, como hijos de Sión, estamos animados a cantar y levantar nuestras voces de alegría. Porque finalmente hemos llegado al tiempo de la gran redención de Dios. Versículo 15 de Sofonías. Dios ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Dios es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Promesa oportuna para nosotros. Seguramente estas revelaciones de la profecía animarán a cada creyente a alzar su voz con gozo a medida que se da cuenta que el día en que no verá más mal está cercano, está cerca. Y que el Señor ha de ser único su rey. Sofonías capítulo 3 y versículo 16 al 20 dice: en aquel tiempo se dirá de Jerusalén: no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Dios está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. No se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, cuyos fueron para quienes el aprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la desgarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo, yo os traeré, y en aquel tiempo os reuniré. Yo, dice Dios, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Dios. El Señor quiere que sepamos que cuando Él nos retorne de nuestra cautividad, Él también nos pondrá por renombre y por alabanza entre toda la tierra. Este reino de Judá, la iglesia purificada y separada, pura, sin contaminación,
es por lo tanto no solamente premilenial, sino también durante el tiempo de gracia. Y muy contentos deberíamos estar por el privilegio de ser los primeros de los primeros frutos. Entonces, qué privilegio y qué honor, lo cual Dios nos ha dado hoy de entender estas profecías, lo cual va a ser con la nación más poderosa de todo el mundo y con su iglesia, con los impíos, y qué promesa tiene para los justos y los salvados. Así que para mí es un gusto compartirlo esto. Analízalo por tu cuenta y saca tu conclusión propia, lo que Dios va a hacer. Bendiciones y hasta pronto.